Bienvenidos. En este video vamos a resolver el punto número 11 de taller 1 de física mecánica del tema estática. Dice, una varilla de peso G2 igual a G se coloca entre una pared lisa y un piso rugoso, de forma que se muestra en la figura, así. Un cilindro de peso G1 igual a 3G, este cilindro se coloca sobre una varilla, sobre la varilla, así como se muestra en la figura. Determina el mínimo valor del coeficiente de fricción estático μ sub 0 entre el piso y la varilla, aquí abajo, de modo que el sistema preserva su equilibrio, y nos dan la respuesta. Si el cilindro es muy pesado, lo que sucederá es que la varilla se replegará y el cilindro caerá. Si la varilla es muy pesada, lo que sucede es que la varilla se deslizará, haciendo que el cilindro suba. Acá lo que me están pidiendo es justamente encontrar el intervalo o el valor de μ para el cual preservo el equilibrio. Si violo esa desigualdad que voy a encontrar para μ, entonces se deslizará el sistema, haciendo que se caiga el cilindro o la varilla se caiga. Vamos entonces a mirar, no vamos a evaluar cuál va a ser la situación, lo único que vamos a decir es que vamos a tener equilibrio. Sobre esto entonces tenemos que hacer primero sumatoria de fuerzas. Para poder conseguir hacer la sumatoria de fuerzas, lo que tenemos que hacer primero es un diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre lo que tenemos que pintar es justamente la varilla independiente del cilindro. Vamos a pintarla acá. Y vamos a pintar acá sobre el dibujo las fuerzas que consideremos que hay para luego colocarlas en su diagrama respectivo. Recuerden que no tiene sentido pintarlas en un dibujo en el que se representan las longitudes y las dimensiones de los objetos, sino que se tiene que hacer en un espacio aparte, en un espacio de fuerzas. Vamos a pintar las fuerzas, vamos a pintarlas con color rojo. La primera fuerza evidente que tiene que existir es una reacción aquí que sostiene al cilindro. Es una fuerza que se le hace al cilindro por parte de la pared izquierda y lo empuja hacia la derecha. Bueno, pues también habrá una fuerza que empuje a la varilla, de modo que la varilla no penetre la pared. Estas dos fuerzas son dos fuerzas de reacción de las superficies. Como esta superficie de acá y esta superficie de acá son lisas, son paredes lisas, no tienen fricción. Sin embargo, abajo no tengo un piso liso, entonces tengo que considerar que hay una fuerza normal de la superficie, la fuerza que evita que la varilla perfore el piso, pero también va a haber una fuerza de fricción que la puedo pintar sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el resultado me da en un signo negativo, pues quiere decir que era para el otro lado. Yo lo voy a pintar para la izquierda. Voy a decir que la fuerza de fricción está empujando a la varilla de para allá. ¿Listo? Es decir, que el sistema va a hacer que la bolita se caiga haciendo que la varilla se corra. Si la varilla se corre, entonces la fricción se opondría al movimiento haciendo una fuerza hacia la izquierda. De nuevo, no es importante pintarla correctamente, la puedo pintar hacia la derecha y si me da con signo negativo quiere decir que lo que sucedía era que iba para el lado izquierdo. Estas son las fuerzas de reacción de cada una de las superficies por la interacción que tienen con los objetos que están adentro del recipiente. Ahora vamos a considerar las fuerzas que hay por la interacción con la Tierra, o sea, la fuerza de gravedad. En este caso tenemos una fuerza que va hacia abajo empujando a esta varilla y también tenemos una fuerza que va hacia abajo empujando a este cilindro. Estas dos fuerzas son diferentes, una es G1 y una es G2. Creo que las pinté al revés, esta es más chiquita y esta de acá es un poco más grande, 3 veces más grande. No me alcanza el tablero para copiarla, pero ya saben qué es eso. Acabo de pintar las gravedades, no las gravedades son aceleraciones, los pesos de cada uno de los objetos. Y lo único que me falta por pintar es la fuerza de interacción entre estos dos objetos, entre la varilla y el cilindro. Y esa fuerza la voy a pintar en color naranja. Entonces el cilindro sufrirá una fuerza normal que apunta hacia su centro. Y como reacción o como acción, la varilla recibirá una fuerza igual pero opuesta. Algo que también es supremamente importante es la geometría del problema.
tenemos que tener en cuenta de que todas estas fuerzas van a estar relacionadas con el ángulo de 30 grados que tenemos acá. Esta relación geométrica, la forma en la que se descomponen los vectores, es realmente el obstáculo más grande que tienen todos los estudiantes a la hora de enfrentarse a un problema como este. Entonces vamos a prestar muchísima atención cuando estemos descomponiendo las fuerzas, valiéndonos del dato de geometría que nos dan acá, de 30 grados. Es muy importante notar que si esta distancia es A, desde el punto en el que toca la superficie hasta la esquina, vale A, y este ángulo es de 30 grados, entonces toda la varilla mide 2A. Eso es un dato que vamos a utilizar más adelante y no lo podemos perder de vista. Vamos a colocar entonces las fuerzas que aparecen sobre esta bolita. Sobre esta bolita no nos interesa realmente dónde se van a hacer las fuerzas, sin embargo las voy a colocar tal cual están. Va a existir una fuerza acá, que es una fuerza de reacción, más adelante le colocamos un nombre. Va a existir una fuerza a la que llamamos peso, que es una fuerza que va del origen hacia abajo. Y va a existir también una fuerza que pusimos en rojo sobre esta varilla, sobre este cilindro, que es la reacción de la pared. Ahorita le colocamos nombres y las descomponemos para poder hacer la suma de fuerzas. Vamos a pintarlas primero todas. Ahora pintemos las fuerzas que aparecen sobre la varilla. Sobre la varilla entonces vamos a tener una fuerza que es la fuerza de fricción pintada de esta manera. Vamos a tener una normal que es la reacción del piso. Vamos a tener una fuerza normal arriba que es la reacción de la pared. Con naranja vamos a pintar la reacción que tenemos a cambio de la fuerza que le hacemos al cilindro para sostenerlo, y es esta fuerza naranja. Además, para finalizar, tenemos el peso de este objeto que va hacia abajo. Entonces ya hemos colocado las fuerzas en un diagrama aparte. Vamos a ver este diagrama cómo se convierte en diagramas reales de fuerzas. Esto no es un diagrama de cuerpo libre como tal. Aquí lo que tenemos es un montón de fuerzas pintadas en un cuerpo. Vamos a mirar qué es importante para tener en cuenta acá. Vamos primero a pintar un plano cartesiano, lo voy a pintar en color azul para poder hacer estas fuerzas. Lo voy a pintar acá desplazado un poco. Tenemos este plano cartesiano y tenemos el otro plano cartesiano. Entonces sabemos que si queremos pintar las fuerzas en este lugar, de este objeto lo tenemos que pintar todas en el centro para poder hacer sumatoria de fuerzas. Es una condición. Más adelante cuando estemos viendo sumatoria de torques vemos que no podemos tener todas las fuerzas sobre el origen, pero sin embargo en el diagrama de cuerpo libre se pintan de esa forma para poder hacer la suma. Hacia abajo pinto el peso. Ya mismo le vamos a colocar nombre y componentes a este peso. Lo vamos a descomponer. Hacia la izquierda y arriba tengo el vector naranja que teníamos acá, y hacia la derecha, justo hacia la derecha, tenemos el vector rojo que sería la reacción de la pared. Esto que acabo de pintar acá es el diagrama de cuerpo libre de este cilindro, de esta figura. Vamos a pintar el diagrama para este otro objeto que es un poco más complejo. Tenemos entonces en color rojo la fuerza de fricción, que es una fuerza de reacción del piso. Tenemos la fuerza normal del piso, que es la que evita que el objeto se caiga hacia abajo. Tenemos una fuerza, además, que es la reacción de la pared, y la vamos a pintar justamente sobre la misma línea roja que teníamos antes. La voy a colocar un poquito más chiquita para que se note que hay dos vectores en ese lugar y no solamente un vector. También tenemos la fuerza pintada en color naranja, que en este caso se pintaría hacia abajo. Noten que como es un par acción-reacción, estas dos son acción-reacción, entonces esta flecha naranja que va hacia arriba es igual a la flecha que va hacia abajo naranja, es decir, tienen el mismo ángulo y la misma magnitud, pero tienen dirección de sentido diferente. Ahora lo único que nos falta es colocar el peso hacia abajo. Vamos a colocar el peso en color negro y vamos a colocar los nombres de cada una de estas fuerzas. Este es el otro peso, el peso de la barra. Ahora vamos a empezar a colocarle nombres a esto. Entonces en color naranja vamos a llamar a esta fuerza una fuerza de reacción. A esta le vamos a colocar el mismo nombre, reacción, porque son la misma fuerza. No las vamos a diferenciar por signo,
Vamos a tratarlas diferentes en las ecuaciones, pero tengan en cuenta de que son diferentes fuerzas. Listo, esta tiene signo positivo y esta tiene signo negativo, o sea, tienen signo contrario en sus componentes, sean las componentes que sean. Vamos a colocarle nombre a esta fuerza. Esta fuerza va a ser una reacción de la pared izquierda, la voy a llamar reacción 1. Y a estas dos las voy a llamar fuerza de fricción y reacción 2, respectivamente. A la que va hacia arriba le voy a colocar normal. Y a los dos pesos les voy a colocar de una vez lo que vale cada uno. Este vale 3G y este vale G, para no enredarme con eso. Ahora vamos a escribir la descomposición de cada una de estas fuerzas. Para el primer vector que vamos a trabajar, que es este, en color negro, tenemos entonces que en X tiene una componente de 0 y en Y tiene una componente de menos 3G. Para este tenemos una componente de 0 en X y menos G en Y. Es fácil ver eso. Vamos a seguir con los más fáciles de todos, los más sencillos de todos. Vamos ahora a trabajar este color rojo. A este vector lo vamos a descomponer como R1 en X y 0 en Y. A este vector lo vamos a escribir como 0 en X y N positivo en Y. A este vector de fricción lo vamos a escribir como fuerza de fricción negativa en X y 0 en Y. Y a este de acá, que es la reacción 2, lo vamos a escribir como menos R2 en X, 0 en Y. Así me aseguro de que todas las cantidades que he colocado son positivas y los signos son los que determinan la dirección hacia la que voy. Ahora, miremos estos vectores R, que son un poco diferentes de descomponer. Para poder hacer eso tenemos que chequear el dibujo original para poder determinar la geometría y poder hacer la descomposición de forma correcta. Si miramos con detenimiento lo que sucede justo acá, tenemos un vector que es perpendicular, lo voy a escribir en color naranja, que es perpendicular a la varilla. Y miremos qué es lo que sucede cuando trazo el eje horizontal para chequear. El eje horizontal obviamente va a formar un ángulo recto con la pared, y como ya el vector de color naranja forma un ángulo recto con la varilla, entonces tenemos una propiedad importante que viene desde la geometría euclidiana. Dos ángulos que se cortan mutuamente sus lados de forma perpendicular tienen el mismo ángulo, el valor es el mismo ángulo. Miremos eso. ¿Cómo sería eso? Miren el ángulo que tengo en color naranja y el ángulo que tengo en color rojo. Entonces, lo que dice este teorema de la geometría euclidiana es que si yo tengo dos ángulos, el naranja y el rojo, y cada uno de sus lados se corta perpendicularmente, entonces el ángulo que tengo acá es igual al ángulo que tengo acá. Son el mismo ángulo. Lo mismo sucede acá. Piénsenlo con mucho detenimiento, pausen el video y traten de entender. Este lado es perpendicular al naranja y esta pared es perpendicular al negro. Por tanto, el ángulo de 30 grados aparece justo aquí también. Entonces, acá tengo 30 grados. Y eso me permite decir, bueno, si aquí tengo 30 grados, entonces el mismo ángulo va a aparecer para el vector que sería su par acción-reacción. Si tengo este otro vector, que lo voy a pintar en color naranja, este otro vector, entonces voy a tener que la línea negra la puedo extender también y voy a obtener lo que necesito. Acá tengo dos líneas que se cruzan y este ángulo es opuesto por el vértice a este ángulo que tengo acá. Por tanto, este ángulo también será de 30 grados, este de acá. Con eso puedo hacer la descomposición de los vectores R que he definido en color naranja. Este vector R que tengo entonces acá lo voy a poder escribir como
con sus coordenadas en X y Y utilizando funciones trigonométricas. En la X tendré menos R coseno de 30, R seno de 30. Miren que yo coloqué a la X con negativo, pues va hacia la izquierda, y a la Y con positivo, pues va hacia arriba. Aquí va a acontecer de una forma diferente. X va a ser positivo y Y va a ser negativo. Y tenemos la misma descomposición exactamente. Entonces tendremos R coseno de 30, R seno de 30, pero en negativo. Ahí ya tengo todos los vectores descompuestos. Una vez que tengo esto, puedo hacer la suma de fuerzas, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. O lo que es lo mismo, sumatoria de fuerzas de forma vectorial igual al vector 0,0. De ahora en adelante no voy a trabajar más colores, ya solamente voy a trabajar negro. Sumatoria de fuerzas en el eje X para la varilla serán entonces menos la fuerza de fricción menos R2 más R coseno de 30. Tiene que ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la normal N más, menos G menos R seno de 30 igual a 0. De la misma forma, la sumatoria de fuerzas en el eje X para el cilindro será R1 menos R coseno de 30, y esto tiene que ser igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en el eje Y para el cilindro, recuerden, estoy sumando cada uno de estos vectores, será en el eje Y, R seno de 30, 0 y menos 3G. Entonces queda R seno de 30 menos 3G. Y esto es igual a 0. Ahora tengo ya la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y para cada uno de estos cuerpos. Analicemos ahora los torques. Miren que como este objeto no tiene acá fricción, no hay ninguna fuerza que sea cortante, por decirlo de alguna forma, sobre este objeto. Entonces, como no hay una fuerza que sea cortante que lo haga rotar aquí, y el objeto está quieto, entonces aquí tampoco podrá haber. Entonces no nos interesa en realidad si hay alguna interacción de fricción entre la barra y el cilindro. Así la hubiese, así pudiese haber, no vamos a considerarla porque sabemos que en la izquierda no va a haber fricción y por tanto no va a haber quien soporte un torque. Acá entonces no vamos a considerar nada de fuerzas de fricción entre la barra y el cilindro. Vamos entonces a hacer la sumatoria de torques solamente para la barra, porque como vimos el cilindro ya es inútil hacer cualquier tipo de sumatoria sobre él. Entonces sobre la barra, analizando los torques que hay, vamos a analizarlos en esta figura. Es importante recordar que toda esta varilla mide 2A y que desde acá hasta acá hay 5 cuartos de A. Entonces tenemos acá 5 cuartos de A y aquí 3 cuartos de A. Todo en su totalidad es 2A. Ahora, el torque es muy fácil de hacer, lo vamos a hacer en torno a este punto, al punto del origen, porque tenemos dos fuerzas ahí. El punto en el que se hace torques es un punto arbitrario y lo que vamos a elegir siempre es un punto en el que tenga la mayor cantidad de fuerzas o de variables desconocidas para poder relacionar las variables más fácilmente. Entonces, siendo así, el brazo que va a dar lugar al torque de la fuerza de fricción y de la normal es 0, no hay brazo. Las únicas que contribuyen entonces con torque serán esta reacción, este peso y esta otra reacción. Vamos a calcular ese torque. El torque es muy fácil de calcular. Sumatoria de torques en el punto O va a ser igual a... Ojo, voy a definir positivo de esta manera, para que quede claro. El primer brazo que tenemos es el brazo de la distancia desde el origen hasta el punto de acción de esta fuerza y es de 3 cuartos de A. Tenemos 3 cuartos de A. Y está haciéndome girar en el sentido que yo definí positivo. Multiplicado por la fuerza. La fuerza en este caso es R y como en su totalidad es perpendicular
al brazo, entonces la colocamos completica, así en su magnitud. Ahora sigue la fuerza de peso, que es exactamente G. Miremos acá que tenemos que descomponer a G en una forma perpendicular y en una forma paralela al brazo. La que nos interesa es justamente esta de acá. Esta de acá mide en relación con el ángulo que tenemos. Recuerden, el ángulo acá es de 30 grados. Esos 30 grados van a poder colocarse en este lugar. La razón por la que lo puedo colocar en este lugar es muy fácil. Miren, son dos paralelas. Las verticales son todas paralelas. Este ángulo aparece acá. Y acá lo que yo tengo son dos paralelas cortadas por una recta. Por tanto, este ángulo es igual a este ángulo por ser alternos internos. Es muy fácil entonces ver que si este ángulo es de 30 grados, este también es de 30 grados. Y la componente perpendicular al brazo que estoy determinando acá será G multiplicado por una función trigonométrica que será la función seno, porque tengo el cateto opuesto al ángulo. Entonces tengo que me hace girar de forma positiva, el brazo será exactamente A y la fuerza será G multiplicada por seno de 30. Ahora necesitamos encontrar cuál es el torque ejercido sobre el punto O por esta fuerza de R2. Tenemos que evaluar la geometría porque tenemos que descomponer nuevamente este vector de una forma adecuada. Voy a quitarlo acá, un momento. Tenemos que descomponerlo de una forma perpendicular al brazo. Y noten acá que lo que tenemos es esta línea vertical es perpendicular a la roja y esta línea gris es perpendicular a esta punteada. Por el argumento que dijimos ahorita de la geometría euclidiana, este ángulo de acá será de 30 grados también. Como esto es de 30 grados, entonces yo sé que la parte que es perpendicular al brazo será justamente R2, que es la magnitud de la hipotenusa, multiplicado por la función coseno de 30. Entonces yo sé que a este torque le tengo que restar menos el brazo completo desde O hasta ese lugar es 2A. Entonces queda menos 2A multiplicado por la fuerza que es R2 coseno de 30. Me he traído ya todas las ecuaciones para una nueva pestaña. Recuerden, esta es el aula virtual en el que se dictan nuestras clases virtuales. Aquí se van a encontrar al profesor dándole la clase en vivo. Ahora, con estas ecuaciones tengo que encontrar la respuesta a mi problema. Estas son las ecuaciones que describen todo el problema. Y hay una más, que habla acerca de la fuerza de fricción. Fuerza de fricción siempre va a ser menor o igual que μ multiplicado por la normal. Tengan en cuenta que la normal es justamente la fuerza de reacción que está dando lugar a la fricción, que en nuestro caso se llama justamente N. Es esta N de acá. Lo coloqué precisamente para que fuera de esa manera. Entonces, esta ecuación, que es una desigualdad, va a ser la que dé lugar a la respuesta de nuestro problema. Ya teniendo todas las ecuaciones, ya sabemos cómo proceder, porque si la respuesta es una inecuación, es decir, una desigualdad, pues entonces con lo que yo tengo que trabajar es esta desigualdad. Este es mi caballito de batalla. Tengo que empezar a reemplazar cosas aquí, de modo que pueda llegar a la respuesta. Lo primero que voy a reemplazar entonces es la fuerza de fricción. Tengo que despejar de alguna de estas fuerzas, de alguna de estas ecuaciones, la fuerza de fricción para empezar a trabajar. La única que tiene fuerza de fricción aquí que veo inmediatamente es esta. Entonces de esta ecuación voy a despejar la fuerza de fricción. Vamos a numerarlas. Aquí tenemos ya la numeración de las ecuaciones y vamos a despejar de la ecuación número 3 a la fuerza de fricción. Entonces si despejo de la ecuación número 3 a la fuerza de fricción, lo que obtengo es lo siguiente. Me queda que la fuerza de fricción es igual a R2 menos R coseno de 30. Y yo sé que de la ecuación 6, la fuerza de fricción siempre tiene que ser más chiquita o igual a μ por la normal. Entonces, en conjunto, con la ecuación 6, tenemos que R2 menos R coseno de 30
tiene que ser más chiquito o igual que mu por la normal. Hasta aquí vamos a la perfección, vamos muy bien. Miren que nuestro objetivo es dejar mu solito en algún lado y no puede aparecer en ningún lugar. Entonces voy a escribir todo R2 en términos de n y todo R en términos de n para que pueda cancelarlos. Vamos a mirar si logro hacer eso. ¿De dónde puedo sacar a R2? Podría sacarla de acá, podría ser. Noten que como toda esta ecuación de sumatoria de torques está igualada a 0, voy a correr esto un poquito para que quede claro. Como esto está igualado a 0, se me olvidó colocarlo. Entonces puedo cancelar las a. De nuevo, esto está igualado a 0 y las a se pueden ir, porque factor común a y pasa a dividir al 0. Entonces, 0 dividido cualquier cosa sigue dando 0. Entonces esto se cumple. De esta ecuación puedo despejar a R2. Vamos a despejar a R2 de 5. Entonces, de 5 obtengo R2. Lo que me queda entonces es que R2 es igual a 3 cuartos de R dividido 2 coseno de 30 más G seno de 30 dividido 2 coseno de 30. Aquí lo que hice fue pasar este menos 2, R2 coseno de 30 para el otro lado quedó sumando. Y el 2 coseno de 30 que estaba multiplicando lo pasé a dividir a cada una de estas cosas que quedaron al otro lado, que son 3 cuartos de R y G seno de 30, aquí es 30. Hasta acá vamos muy bien, ya tenemos a R2, este R2 lo podemos sustituir en esta ecuación. Esta ecuación llamémosla la ecuación 7. Entonces, sustituyéndolo nos queda R2 es 3 cuartos de R sobre 2 coseno de 30 más G seno de 30 sobre 2 coseno de 30. Seguimos con R coseno de 30. Entonces, menos R coseno de 30. Y esto tiene que ser menor o igual que mu por la normal. No olviden cuál es nuestro objetivo, es dejar todo lo del lado izquierdo como función de n para después poder cancelar las n. ¿Quién nos da esa pista? Esa pista nos la da la respuesta no tiene sino números, no puede aparecer ninguna letra al final. Quiere decir que todo esto se tiene que poder colocar en términos de n. Vamos a continuar. Busquemos una forma de colocar r en términos de n y g en términos de n. Las ecuaciones que tal vez nos lo permitan hacer, vamos a mirarlas, son R y G, RG y N. La ecuación 2 y la ecuación 4 son las ecuaciones que nos van a permitir escribir a R y a G en términos de N. Son dos ecuaciones, tres incógnitas, es decir, puedo colocar a R y a G en términos de una de ellas, que es N. Entonces vamos a hacerlo con cuidado. Hasta este punto yo sugiero que paren el video y traten de completar el punto por ustedes mismos para que practiquen, vayan tomando vuelo en esto. Entonces, vamos a continuar. Nuestra estrategia va a ser una sustitución. De aquí voy a despejar a G y la vamos a reemplazar aquí. Entonces, comencemos con esto. De acá tenemos que G es igual a R seno de 30 sobre 3, reemplazándola acá. Tenemos que N es igual, perdón, no tan rápido, N menos R seno de 30 sobre 3 menos R seno de 30 igual a 0. Puedo hacer esa suma. Me queda que N menos, estos son 4 tercios, de R seno de 30 igual a 0 y por tanto puedo despejar de acá la R. Despejando la R me queda N por 3 sobre 4 seno de 30 es igual a R. Entonces ya tengo la R escrita en términos de N. De la misma forma voy a despejar a G. Despejar a G es relativamente fácil. Solamente tengo que reemplazar este R
en la ecuación que había descrito para g. Cuando lo hago me queda que g es igual a n por 3 por seno de 30 sobre 3 por 4 seno de 30. Cancelando, obtenemos que g es igual a n cuartos. Vamos enseguida a analizar la validez de ese resultado. G igual a n cuartos. Vamos a escribirlo por acá a un ladito de una forma más simple. N igual a 4G. Vamos a analizar qué es lo que significa esto. Si miramos nuestro dibujo, acá tenemos una bolita que pesa 3G, una varilla que pesa 1G. Las paredes no las pueden sostener. La única que lo puede sostener es la de abajo. Entonces el punto de abajo tiene que sostener la totalidad del peso. Y el peso de todo este sistema es 3G y 4G. Pues 3G con este G, 4G. Eso quiere decir que vamos muy bien hasta acá, porque obtuvimos un resultado que es coherente con lo que buscamos. Vamos a llevarnos estos resultados para el otro lado para poder utilizarlos. Ya que están aquí colocados, siendo dispuestos para ubicarse aquí, aquí y aquí, podemos colocarlos directamente. Entonces me queda reemplazando R, me queda 3 cuartos de R, donde R es n por 3 sobre 4 seno de 30, multiplicado abajo por 2 coseno de 30. Más, ahora voy a reemplazar a G. G tiene un valor de n cuartos, me queda n por seno de 30 sobre 2 por 4 por coseno de 30. Por último, reemplazando la R una vez más acá, me queda menos R, donde R es n por 3 sobre 4 seno de 30. Multiplicado por coseno de 30. Y esto tiene que ser todo más chiquito o igual que mu por la normal. Disculpen, no me cupo en el tablero. Lo coloqué acá abajo. Miren que ya todos tienen n, n y n. Eso quiere decir que ya puedo botar las n's. N sale como factor común. Afortunadamente yo establecí que todos los valores eran positivos, entonces lo puedo pasar a dividir al otro lado sin cambiar ningún signo de la desigualdad. Eso me facilita mucho la vida. Y queda distribuido de esta forma. Ahora tengo ya una suma que hacer para poder encontrar el valor límite de mu. Recordemos, seno de 30 es igual a 1/2. Coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Y esto es igual a coseno de 60 igual a coseno de 30. Esto es muy importante, tienen que recordarlo. Coseno de 30, no, perdón. A seno de 60. Seno de 60. ¿Listo? A veces se me confunde. Sigamos, entonces tenemos que reemplazar ya esos valores dentro de todas estas funciones trigonométricas que tenemos acá para que todo se haga más fácil. Acá tenemos entonces 3 cuartos por 3 sobre 4 seno de 30, donde seno de 30 es 1/2, o sea, por 1/2, por 2 coseno de 30, y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Esto más seno de 30, donde seno de 30 hemos dicho que es 1/2, sobre 2 por 4 coseno de 30, donde coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Recuerden, voy en este lugar. Menos 3 coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Ya voy en este sitio. 3 raíz de 3 sobre 2.
Y abajo, voy a colocar este raíz de 3 sobre 2 de una forma más adecuada. Y abajo tenemos 4 seno de 30. Seno de 30 es un medio. Dijimos que esto tiene que ser menor o igual que mu. Ahora, con buena fortuna, después de racionalizar, vamos a obtener el resultado que necesitamos. Vamos a hacerlo con calma. Acá vamos a ver qué podemos cancelar. Este 2 y este 4 se convierte esto en un 2. Voy a ir borrando de una vez para ir evacuando cosas. Un medio y 4 se convierte en un 2. Este 2 y este 2 se van. De una vez los voy a borrar. Este 2 y este 2 se van. De una vez los puedo borrar. Esto se fue. Este 2 y este 4 se van, se convierte en un 2. Perdonen. Se convierte en un 2, entonces puedo borrar de una vez esto de acá y convertirlo en un 2. Lo convierto en un 2, pero cuando baja este 2 de acá, se convierte en un 4. Entonces de una vez lo voy a colocar. Voy a quitar esto de acá y lo voy a colocar abajo como un 4. Ahora tengo algo más simple que hacer, tengo que racionalizar. Racionalizar es multiplicar arriba y abajo por raíz de 3. En los casos en los que sea necesario, aquí no es necesario racionalizar porque ya tengo la raíz de 3 arriba, si racionalizo la embarro. Entonces aquí me queda raíz de 3 por raíz de 3, da raíz de 3 al cuadrado, que es 3. Esta raíz de 3 al cuadrado se puede ir con uno de estos 3. Esta raíz de 3 al cuadrado se convierte en un 3. De una vez voy a cambiar todo eso. Entonces voy a borrar lo que se puede borrar. Esto que se canceló se borra. Esto que se canceló se borra. Y este raíz de 3 con el otro raíz de 3 se convierte única y exclusivamente en un 3. Entonces queda 3 por 4, 12. Ahora vamos a hacer las operaciones que necesitamos. Queda 3 raíz de 3 sobre 4 por 2, 8. Más un medio y abajo 4 por 3, 12. Queda raíz de 3 sobre 24. Menos 3 raíz de 3 sobre 4. Esto es menor que mu. Ahora vamos a homogeneizar todo esto. Noten que aquí tengo un múltiplo de 4, un múltiplo de 4 y un múltiplo de 4. La forma de colocarlo podría ser volver todos múltiplos de 4 o todos múltiplos de o todos con denominador en 24. Vamos a volver a homogeneizar estas razones. Entonces vamos a multiplicar arriba y abajo por 3. 3 por 8, 24. El 24 lo dejo igualito. Y aquí por 6. 6 por 4, 24. Me queda entonces que una vez que homogeneizo esto, me quedó 3 por 3, 9. Raíz de 3 más raíz de 3 menos 6 por 3, 18. Raíz de 3. Y todo abajo quedó 24. Esto es 9 más 3 da 10. 10 raíz de 3 menos 18 raíz de 3 queda menos 8 raíz de 3 sobre 24. Sacando octava me queda raíz de 3 sobre 3, negativo, pero igual que mu. Y aquí me dio negativo el raíz de 3 sobre 3. Y uno estaría tentado a decir, bueno, lo que pasa es que la fuerza va para el lado incorrecto, ¿cierto? La pinté para el lado incorrecto, pero no. Resulta que es parte del ejercicio de ustedes, de la parte del aprendizaje, encontrar dónde está el error. Páusenlo y miren dónde fue la equivocación de los signos. Espero que si hayan hecho el ejercicio de pausar y encontrar, devolverse y mirar dónde estaba el error de los signos. Y vamos a mirar qué sucede con la primera línea que nosotros hicimos.
fuerza de fricción fue despejada de la ecuación número 3. Si miramos, la forma en la que se despeja es pasar la fuerza de fricción para el otro lado, pasa positiva. Menos R2 más R coseno de 30 quedan al lado izquierdo de la ecuación y al lado derecho queda FF, o sea, fuerza de fricción, pero positiva. Y aquí yo la tengo con los signos contrarios. De ahí parte el error. Ahora el trabajo de ustedes es corregir ese pequeño error, los signos, propagar el error a ver hasta dónde llega, y cuando terminen les va a dar que la respuesta correcta es raíz de 3 sobre 3 es más chiquito o igual que mu. Muchachos, espero que les haya gustado mucho esta forma de solucionar el ejercicio. Es una forma bastante robusta en la cual les coloco a ustedes un ejercicio en el que les pido que estén pendientes. Muchas gracias por ver el video y espero que estén pendientes de los nuevos videos que vamos subiendo durante toda la semana. Que tengan un feliz día. Hasta luego.